Pues dicho esto, vamos a pasar al tema de hoy. Hoy continuamos con la luz, continuamos con la luz, solamente que desde una perspectiva profética. ¿Sí? Como ya vimos en la introducción, Génesis se puede entender de diferentes maneras. Podemos interpretarlo literalmente, y veíamos ejemplos en la escritura como así se hacía, lo podemos interpretar alegóricamente, veíamos ejemplos, y ya mencioné que personalmente no soy partidario de la alegoría, porque la alegoría, sin una base de Torá, de profetas muy amplia, tiende a la libre interpretación. Entonces hay que tener cuidado con la alegoría, porque si aquí estamos 10, 20, pues cada uno podría sacar algo distinto. ¿Sí? Alegorizando. Entonces, con la alegoría hay que ser, no hay que, no es por tener miedo a la alegoría. Pablo alegoriza, encontramos alegoría en la escritura, pero ahí sí hay que tener una base muy sólida para que la alegoría tenga fundamento en la palabra. Es básicamente la idea, pero simbólicamente sí estamos interpretando Génesis, que ya lo hemos hecho con la luz, que entidades se revelan como luz en lo que sería la Biblia. Cuando hable de Biblia, hablo ya de la Biblia cristiana, ¿eh? La Biblia hebrea más el llamado Nuevo Testamento, y cuando hablo de Biblia hebrea me refiero al llamado Antiguo Testamento, al Tanaj. Y hoy vamos a entrar proféticamente. Ya dijimos también que había motivos para poder interpretar Génesis proféticamente, así que voy a compartiros la presentación. Dame un segundito que la pongo en grande para que se vea y vamos a ello. En un momentito, introduciéndonos en esta interpretación profética, os voy a lanzar una pregunta que sí quiero que sea participativa, ¿ok? Y luego retomaremos el contenido, ¿vale? Tras vuestros aportes, porque quiero ver también cómo vosotros podéis llegar a enfocar ese tema, antes de yo dar algo, ¿vale? Sí voy a dar algo, pero no todo. Entonces, nos vamos aquí a la presentación. Por favor, me confirmáis si se ve todo correcto. Con que me hagáis como el César y me levantéis ahí un pulgar. Vale, fenomenal. Estoy salvado de los leones hoy. Gracias. Eh, ahí está. Muchísimas gracias a todos. Vale, la luz del día uno. Interpretación profética. ¿Mm? Solamente para recordar, Isaías 46, Dios por boca del profeta, me gusta decirlo así porque si no tenemos la idea de que es una idea de Isaías, no, es Dios hablando por boca del profeta. En el capítulo 46, versos 9 y 10, nos dice, recordad de los principios desde la eternidad, porque yo soy Él, y aquí Él no es un artículo, aquí Él es un nombre propio. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, el que anuncia lo por venir desde el principio. Magid, que en el que manifiesta, Mereshit, desde el principio, Aharit, ¿vale? En la traducción aquí en español está invertido. Aquí primero aparece Mereshit desde el principio, esto tal vez lo cambio, porque es más propio y no, al final no altera prácticamente en nada. Y Aharit es una terminología que, aunque aquí tenemos lo por venir, para que entendamos bien, está la expresión Aharit Ayamim. Y Aharit Ayamim en la Biblia hebrea traduce en ocasiones los últimos días, los tiempos postreros, los últimos tiempos. Tenemos variedad de traducciones de esta terminología o de esta fraseología que en hebreo es exactamente la misma, Aharit Ayamim. Y siempre es Aharit Ayamim, pero no sé por qué en algunos traductores, pues tal vez por belleza estilística, por lo que sea, como se tienen terminología polisémica, pues optan y en lugar de día traducen tiempo, pero en hebreo no cambia. Y de ahí viene esa expresión, aharit, los postreros, lo último. Por lo tanto, sería el que anuncia, el que manifiesta, magid, desde el reshit, y ya habríamos hablado de reshit, que aquí lo tenemos con la preposición mem en hebreo, el principio, aharit, lo postrero, lo último. ¿Vale? Y luego continúa.
Dice, y desde la antigüedad, Mikedem, Asher lo Naasu, lo que aún no era hecho. Bien, pues justamente esto es lo que nos dice Dios por boca del profeta, que tenemos, por tanto, profecía en el libro de Génesis. Desde el Reshit, desde el principio, tenemos anunciado lo último, los postreros días, los postreros tiempos. También recordar que habíamos mencionado esa equivalencia de un día como 1000 años, ¿sí? A través del Salmo, a través de cómo también ese Salmo es interpretado por Pedro en el llamado Nuevo Testamento, y por lo tanto, si un día equivale a 1000 años, por aquello que dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, si en la creación tenemos 7 días, la equivalencia es de 7000 años. Y nos introducíamos, y hoy vamos a verlo un poquito más en detalle, y ya esto es algo que se irá desarrollando en las diferentes clases, ¿sí? Pero vamos a ir entrando también ahí. Cada día de la creación correspondía a un periodo de 1000 años en la historia de la humanidad. Bien, entonces decíamos que el día 1, con la creación de la luz, equivalía al primer milenio, el día 2 al segundo milenio, y así hacíamos por milenios. Entonces vamos a recuperar eso que vimos en su momento para ir entrando en esa dimensión profética y ver cómo a lo largo de la historia esa profecía que tenemos anunciada en Génesis 1, en la creación de la luz, la separación de la luz y la oscuridad y demás información que ya hemos trabajado, se va cumpliendo. ¿Sí? Para introducirnos también en esto, importante que sepamos que la historia no es lineal, sino que es cíclica, es decir, se va repitiendo. Y por lo tanto, bueno, se va repitiendo hasta que deje de repetirse, ¿sí? Hasta que entremos en lo que llamamos, porque no tenemos una terminología mejor, llamamos eternidad. Em, pero en este tiempo, hasta llegar ahí, la historia se va repitiendo. Por lo tanto, aunque la profecía que tenemos tocante a la luz se va a cumplir durante esos primeros 1000 años de una forma, este episodio se va a repetir. Y van a ir apareciendo a lo largo de la historia esos episodios donde vamos a tener oscuridad, donde de la oscuridad Dios va a llamar a la existencia a la luz y donde Dios va a separar una cosa de la otra. ¿Sí? Y ahí es importante que recordemos la interpretación simbólica, entendiendo luz como Torá, luz como Yeshua, como Jesús, luz como Israel, el pueblo, y luz como Dios mismo. Hay por ahí un episodio que no sé si recordaré mencionarlo o no, pero bueno, va a ser curioso. Si no, cuando lleguemos a la historia de Noah, de Noé, seguro vamos a verlo ahí. Pero bueno, en un momentito vamos llegando a eso. Entonces, nos vamos a situar en esta línea de tiempo, los primeros 1000 años, primer día de la creación. ¿Bien? Aquí lo que tenemos es el día 1, donde Dios hace luz y oscuridad, y habíamos hablado que en este primer milenio se corresponde a básicamente Génesis 5. La genealogía que tenemos en ese capítulo es el transcurso de tiempo, y ahora lo vamos a ver en un momento, y aquí os lo pongo en especial, ¿vale? Va desde el capítulo 1, prácticamente, desde la creación de Adán, para decirlo de alguna manera, sería el año 0 más exactamente. Antes de la creación de Adán tenemos los 6 días, porque Adán es creado en la última parte del sexto día, pero el periodo previo estaría aquí, estaría fuera del tiempo. Aquí tenemos el año 0 desde Adán en adelante. Bien, entonces es central en este periodo Génesis 5. Y vamos a ver cómo a través de esta genealogía, mencionándola muy de pasada, ya entraremos en detalle cuando lleguemos al capítulo 5, a hacer un análisis más pormenorizado de ese capítulo. Hay enseñanzas impresionantes cuando se ve desde el texto hebreo. Lo que tenemos es, fijaros, estos son los primeros 1000 años, ¿vale? Aquí está el 1000, pero que se pueda apreciar bien, y aquí el año 0, creación de Adán. Aquí tenéis una correspondencia de, según ese capítulo, hay otros conteos, y hablaremos de ellos, pero según lo que tenemos en el texto masorético, estos son los años que vive cada uno. Por lo tanto, tenemos el año 1000, que pasaría por aquí, ¿vale?
Enoc no llega a ese año 1000. Ya Noé, fijaros que nace ya en el segundo día, ¿vale? Pero previo a Noé, Lamec, Matusalem, Enoc, etcétera, bueno, pues todos ellos los tenemos en el primer milenio. Y hablamos de un linaje para Dios, ¿sí? Desde Génesis 3, desde Génesis 3, verso 15, aparece la figura de la simiente y en este caso de la mujer, a la que Adán va a llamar Eva, Java. Entonces, desde este episodio de Génesis 3:15, permitidme decirlo en este lenguaje, vamos a tener un juego de trileros. ¿Sí? ¿Dónde está la bolita? Que mueven los cubos y hay una bolita. Pues se va a ir buscando y los propios protagonistas del libro de Génesis van también a estar buscando quién es la simiente. Porque si bien hay una interpretación mesiánica de la simiente, que ya abordaremos, los personajes no entienden necesariamente que eso tiene un acontecimiento a futuro. Entienden que de manera literal su simiente, es decir, su descendencia, su hijo, va a ser quien, de alguna manera, va a posibilitar el retorno al jardín de Edén. Esa simiente sería la luz. Sí, no vamos a entrar en todo el lenguaje de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas o los hijos de la oscuridad, en el que va a entrar Pablo y en el que tenemos también en los esenios, en Qumran, es un lenguaje que también se utiliza, pero sí en un sentido más propio al libro de Génesis vamos a tener luz como esa simiente y oscuridad como los que no pertenecen de alguna manera a esa simiente. Bien, recordemos que la oscuridad va a estar sobre las aguas representando naciones. Y oscuridad debíamos entenderla como la ausencia de todo aquello que representaba la luz, y por lo tanto, ausencia de Torá, ausencia de Mesías, ausencia de pueblo, ausencia de incluso Dios en un sentido propio y personal, en un sentido propio y personal. ¿Eh? De esto nos va a estar hablando, por ejemplo, Pablo en una de las cartas, va a decir, antes estabais sin Dios, ajenos a las promesas, ajenos a la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está planteando que pertenecíais al reino de la oscuridad. Entonces sí tenemos varios paralelos en la Biblia donde se establece esta relación. Por lo tanto, a partir de estos capítulos, o mejor dicho, en estos capítulos, a partir de Génesis 5, se va buscando esa luz, esa simiente, ¿bien? Y se nos van destacando varios personajes que vendrían a ser, de alguna manera, esa luz. Ya veremos aquí, especialmente en Sed Llenos, vamos a ver algo muy curioso, y es en el último versículo, creo, si mal no recuerdo, el capítulo 4, otra interpretación. Otra interpretación que es, diría, la totalmente contraria a la que tenemos en muchas traducciones bíblicas. Bien, pero salvando esto, el resto de personajes son entendidos como justos, como luz, como aquellos que de alguna manera mantuvieron la esperanza, la luz encendida de que llegara el establecimiento de lo dicho en Génesis 3. Se ve de manera muy clara en el nacimiento de Noé, aunque ya nos vamos a introducir, ¿no?, en esa transición de Lamec a Noé, pero cuando nace Noé, lo que pronuncia Lamec sobre su hijo, bueno, es una esperanza de que él es el redentor, prácticamente, de que él es la simiente. Él va a decir, él nos consolará del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo. Entonces, hay una esperanza mesiánica, podríamos decir de alguna manera. En mesiánica, ahora lo pongo en minúsculas, ¿vale? Pero está esa esperanza. Entonces, fijaros, voy a compartiros aquí un fragmento de el Midrash dice, el Midrash de Bereshit. Midrash es una palabra que significa interpretación, explicación, nada extraño.
¿vale? Otra cosa que haya tipos de midrash o tipos de midrashim, pero un midrash es una explicación, una interpretación. Y en ese midrash interpretan justamente lo que estoy diciendo tocante a estos personajes y mencionan algunos de ellos de manera específica diciendo lo siguiente. Si bien Kenan era un gobernante inteligente y poderoso que exhortó a sus súbditos a servir a Hashem, al Eterno, a Dios, al nombre, Hashem es directamente significa eso, el nombre, aludiendo al nombre de Dios. Si bien Kenan, pues era alguien que exhortó a servir a Hashem, dice su generación era corrupta. Por lo tanto, en Kenan tenemos esa luz y en esa generación tenemos la oscuridad. Bien, la misma idea vamos a ver en Yeret. Era una persona justa, pero el resto de la humanidad era corrupta. Bien, o sea que fíjate, nos va poniendo estos personajes. Nos va a poner estos personajes. Luego dice Hanoch, que es el nombre de Enoch, en su pronunciación hebrea, también era una excepción en su generación. Primero se aisló por un tiempo, se concentró en la tefilá, que significa oración, y en mejorar el mismo. Luego trató de influir sobre sus contemporáneos para que sirvan a Hashem. Entonces, la idea es esa precisamente, que en estas genealogías lo que vamos teniendo es esa luz que de alguna manera pretende influenciar, pretende alumbrar para que se vuelvan a Dios, se vuelvan a Hashem, algo que Pedro creo que es, si mal no recuerdo, en una de sus cartas nos va a decir de Noé, pregonero de justicia, y por lo tanto alguien que está anunciando la justicia, pues esto viene de atrás también. Bien, entonces, en este primer milenio, que es cuando se nos narra la existencia de la luz, de la oscuridad, la separación entre unos y otros, bueno, aquí se va dando. ¿Mm? Ya veremos que el diluvio llega aquí, cuando muere Matusalén. Por lo tanto, ninguno de estos, ya no hablemos de Adán, pero ninguno de ellos va a vivir el diluvio. Y eso va a tener también algo que ver con la justicia y con el carácter del justo. Y el único que va a vivir el diluvio, que es Noé, juntamente con su familia, lo va a hacer, pero dentro del arca, es decir, a salvo del diluvio. Bien, entonces esto también nos va a dar esa orientación a ver aquí esa genealogía de luz y oscuridad. ¿Mm? Fijaros que Caín no está aquí. Y es significativo. Ya sabemos también lo que la escritura nos dice de Caín y nos cuenta de él, y de su genealogía. Y de su genealogía. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta y es algo que ya proféticamente vamos viendo cómo ese día uno, Yom Ehad, en la historia se va dando de esta manera. Por lo tanto, esa separación que tenemos en el día uno, en el primer milenio, además, como decía, se ha repetido a lo largo de la historia, porque la historia es cíclica. Y aquí es cuando os toca a vosotros. Puedes compartir algún relato bíblico, no todo el relato, algo de algún relato, ¿eh? Donde ocurra lo mismo que en el día uno, es decir, algún episodio bíblico, algún momento dentro de la escritura donde tú recuerdes, oye, aquí veo una, una luz de oscuridad y cómo Dios separa la luz y la oscuridad. Y veo lo mismo que tenemos en Génesis 1 en el día uno. Entonces, me gustaría, voy a dejar de compartir un momentito para veros y si alguien tiene algún episodio que recuerde y que quiera compartir, me encantará escucharlo y cuando acabemos este momento retomamos y os doy yo algunos momentos también de la escritura que he recopilado precisamente con este cumplimiento profético. ¿Quién va adelante? Melissa. Shalom, hermanos. De hecho, cuando automáticamente hace la pregunta, se me viene a la mente de cuando el hombre y la mujer transgreden y Dios los separa. Entonces hubo una separación donde estaban en ese lugar sagrado
y son sacados de ese lugar sagrado y hay una separación donde estaban en la presencia de Él y acá vienen ya es a ser esclavos de algo que podríamos, bueno, yo lo veo como esa transición donde se saca desde la luz, pues ya la oscuridad. Entonces, eso fue lo que se me vino automáticamente. Bien, muy interesante. Gracias, Melissa. Tenemos el exilio, es símbolo de oscuridad, pero vamos a ver una enseñanza muy bonita con el exilio. El otro día, ¿no? Alguien se lo compartí, no recuerdo a quién, en exclusiva, y no quiero adelantar, pero vamos a ver algo muy bello con el exilio. Sí, fue con Silvita, ¿verdad, Silvita? Fue contigo que lo compartimos. El exilio, encontré algo maravilloso de estar en el exilio, pero no, el día 2 nos espera eso. Gracias, Melissa, por por tu aporte. No vi quién levantó la mano después, pero voy en orden tal y como os tengo aquí. Francisco, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo quería hablar, no sé si tendrá algo que ver, también de José y sus hermanos. José era la luz, sus hermanos eran la oscuridad, eh, y como al final prevaleció la luz, que además sobre la oscuridad, sobre sus hermanos, como al final transformó la oscuridad en luz y como esa luz fue la que guió y creó luego el pueblo de Israel y como consecuencia el pueblo de Dios. Bien, interesante también aporte. Gracias, Francisco. Fenomenal. Pasamos al Uri y Mimi, adelante. Yo pensé en la Génesis 12 con Abraham, Ujú, cuando le dice, eh, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré una nación grande y te bendeciré. Pues prácticamente lo está quitando de la oscuridad, ¿verdad? De la idolatría, a tener un Dios verdadero, a tener la luz, que es pues prácticamente eterno, ¿no? Dios y su instrucción que le va a dar. ujú. Excelente, Uri. Muchas gracias también por compartirlo. Fenomenal. Mimi tiene una. Yo pensé en el evento que hubo cuando cruzan el mar, hay una separación para que ellos cruzan y cuando cruzan y llegan al Sinaí, pues el Eterno les da, ¿verdad? La Torá, que es pues la luz. Ujú. Eso fue lo Sí, que pensé. muy interesante. Gracias, Mimi. Además, en el cruce dice que para unos era oscuridad y para otros luz. Sí, Ah, justo ok. ahí se menciona, además de manera específica, así que muchas gracias por ese episodio. No es uno de los que tengo apuntados, pero viene muy al tema. Gracias, Mimi. Me voy con Haya, luego Isabel y luego L. Primero Haya, adelante. A ver, es que desde el momento en que se empieza a leer el libro de Éxodo, ya somos llamados a regresar a Génesis. Y no lo voy a decir en hebreo, ¿eh? Todavía no. Todavía no. Pero las primeras palabras de la Parashá Shemot son Éxodo 1:1. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, vino cada hombre a su casa. Y continúa. Es decir, está conectado todo y te está diciendo que vuelvas de donde no tenías que haber salido. Efectivamente. Por eso a ti y a todos os doy la bienvenida al origen, porque nunca tendríamos que haber salido del origen. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Haya, también. Me voy con Isabel. Adelante. Bueno, a mí se me ha venido a la memoria cuando Yeshua murió. Dice que tras la crucifixión de Yeshua, la oscuridad cayó sobre la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y es lo que había pensado. Fue un periodo de oscuridad, fue un periodo de mucha oscuridad. Sí, es bueno también. Muchas gracias, Isabel, por ese aporte.
Fenomenal. Y qué maravilla, me encanta este grupo participativo, me gusta. L, adelante, luego Silvita, Sí, dos Mario, episodios. adelante. Uno, bueno, de Josué cuando atravesan el Jordán, ¿no? De la oscuridad, ellos se mantuvieron ahí en la oscuridad prácticamente, del anonimato en el campamento, tranquilos. Después, bueno, hubo toda una gran iluminación con todos los eventos que, ¿no? que pasaron. eh, Cayeron los muros de Jericó. Y otro evento que no sé, espero que me corrijas si me equivoco, pero con el evento de Saúl y David, ¿no? Que bueno, Saúl digamos, con su forma de ser y su egoísmo representa la oscuridad. Él cayó en locura prácticamente, tenía este demonio que lo atormentaba, y Samuel unge a David, ¿no? Que representa la luz. David era un corazón conforme al corazón de Dios, así que bueno, la luz, ¿no? Y una oportunidad para nosotros, porque David fue tan imperfecto, pero sin embargo un corazón conforme, ¿no? O sea, es una cosa increíble para mí, al menos. Amén. Gracias. Pues gracias a ti, L, muy interesante también. Estoy aprendiendo también de vuestros aportes. Gracias, L. Silvita, Pensando en la oscuridad y la luz, no sé si el evento con Elías y los altares, los 400 altares de Baal y el altar que levanta Elías, y Jehová marcando lo que es el altar a las tinieblas y resaltando su altar, que es la luz. ujú, bien, muy interesante ejemplo también. Fenomenal. Además, tenemos mucha asociación de ideas en todo lo que estáis aportando, así que excelente. Y nos vamos con Mario, y creo que nadie faltó, ¿no? Todo, prácticamente todo el mundo. Mario, y recuperamos si nadie más tiene nada, pasamos a la presentación de vuelta. Adelante, Bueno, Mario. y yo creo que a todos se les ha olvidado. Nació Jesús, ¿no? Y yo me acuerdo de la profecía de Zacarías, nada más. ¿Eh? Zacarías, el nacimiento de Juan el Bautista, que abrió el camino a Dios. Es muy bonita la profecía de Zacarías, no la voy a leer porque es extensa, sobre su hijo cuando nació. Y, Ujú, y bueno, también yo creo que desde el nacimiento de Isaac, que también Isaac tiene que irse. Bueno, Isaac no, Isaac permanece, ¿saben? Va un poco a Egipto, pero permanece. Y el nacimiento de Jacob, que también tiene que irse y tiene que regresar. Y luego al final se va al exilio, el nacimiento de José, el nacimiento de Mosé. Se habla muy bien de los patriarcas y todos, pues el nacimiento de todos ellos, no sé. El más importante, claro, yo creo que el que antecede a, a Jesús es Juan el Bautista y luego pues Yeshua. Y bueno, yo creo que el nacimiento de todos está bien marcado. Todos salen de la tierra y todos entran otra vez a la tierra. ujú. Bueno, Bueno, Isaac, igual, alguno entra momificado, pero sí, entran a la tierra. sí, los que vuelven, alguno entra muerto, vuelve muerto, ¿no? Después Pero vuelve ya los huesitos del montón, vuelven. sí. Y nada, y quería leer un poquito el principio, ¿no? De la profecía de Zacarías, ¿no? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como habló a boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. No sigo. Ahí está todo. Este Zacarías estaba inspirado. Estaba inspirado, Zacarías, sí. Muy bien, pues gracias también, Mario.
Fenomenal. Y además las conexiones de exilio que vamos a tener y vamos a ver en el libro de Génesis. Así que muy bien. Gracias, Mario, también. Mila, se animó Mila. Adelante. Shalom, shalom. Sí, Hola. yo quería compartirles de Mateo, que es la profecía que también está en Isaías, donde dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y cuando lo primero que hace Yeshua es entrar a ese pueblo, creo que es Nectarí y Zabulón. Y Sí. dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde ese momento comenzó Yeshua a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. Chao. Efectivamente. Gracias, Mila, también por esa cita que también justo la estábamos comentando la semana pasada con lo que Jesús dijo, yo soy la luz y cómo las profecías tenían que ver con luz. Así que excelente. Y muy bien, pues gracias por todos los aportes. Y da la casualidad, que no hay casualidades, pero da la casualidad que hay algunos momentos más que quiero compartir con vosotros. Seguro que en cuanto los ponga os diréis, claro, claro. Pero vamos a ello, si os parece, y comparto con vosotros también estos momentos donde hemos tenido esos periodos eh, de luz y oscuridad en la escritura. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ello. Bueno, en este periodo se ha ido repitiendo en varios momentos, habéis ido mencionando momentos a lo largo de toda la historia, no vamos a abarcar todos y cada uno. Aquí con la historia de Noé sí va a haber un episodio de luz, pero está camuflado porque no se utiliza la palabra luz, no, pero solo os dejo con esta pregunta, vuelvo ahora a la presentación, os dejo con esta pregunta para cuando lleguemos a ver si nos acordamos. Si durante el diluvio estaban dentro del arca y todo estaba oscuro, porque el cielo cayendo agua, los abismos rotos, saliendo agua hacia arriba, todo inundado, todo en oscuridad. ¿Cómo hacían para ver dentro del arca? No me contestéis, ¿eh? Está prohibida la respuesta hoy. Hay que pensar. Nadie se precipita. Ah, sí, no. Vamos a meditar. ¿Cómo veían dentro del arca? Ya llegaremos. Vuelvo. Em, ahí se está viendo ahora. Vale. Algunos momentos en los que hubo o habrá luz, además de lo que habéis comentado, ¿de acuerdo? Es para seguir aportando y seguir enriqueciéndonos en el estudio de esta dimensión profética. La plaga de la oscuridad. La plaga de la oscuridad en el libro de Shemot, en el libro del Éxodo, justamente fijaros lo que nos dice. Éxodo capítulo 10, versos 22-23. Es un texto que prácticamente tenemos ese Génesis 1, donde nos dice, y extendió Moshe su mano a los cielos, y hubo densa oscuridad. Aquí tenemos la palabra. Dice, en toda la tierra de Egipto 3 días. Ninguno vio a su hermano, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. De la densidad de la oscuridad, ninguno se movió de su sitio porque no veían. Pero fijaros, y para todos los hijos de Israel, literalmente dice, era luz en sus moradas. Allá o vemos Botam, en sus moradas, en sus habitaciones traducen también. Entonces vemos cómo hay oscuridad en todo lo que sería la tierra de Egipto, pero Israel, dice, para todos los hijos de Israel era luz. Algo similar a lo que teníamos en el cruce del Yam Suf, donde Dios era oscuridad para unos y luz para otros. Bien, pues aquí también tenemos ese momento y la palabra luz, aquí la tenemos, la palabra or. Aquí anoto también, Dios hizo diferencia entre Israel y Egipto con la muerte del ganado, aquí tenéis la cita, y con la muerte de los primogénitos. Se menciona de manera específica. No recuerdo hasta qué plaga es, no sé si es, me equivocaría, pero las primeras plagas también las padece Israel. También las padece Israel. Nos va a decir Josué, también creo, no sé si es Ezequiel o Jeremías, uno de los dos profetas, nos va a decir que Israel era idólatra, creo que es Ezequiel, era idólatra en Egipto.
Luego hay un proceso de purificación por medio de las plagas en Egipto, pero a partir de un determinado momento, ya Dios dice, ahora empiezo a hacer diferencia, es decir, primero hay oscuridad para todo, igual que en Génesis. Sí, no hay, no hay diferencia, todo está en oscuridad, porque todos estaban en idolatría, pero llega un momento donde dice, ahora va a haber luz, porque ya Dios empieza a separar a Israel y a darle un trato a Israel y a darle un trato a Egipto. Bien, entonces aquí tenemos también ese momento y cómo Génesis 1 también de alguna manera está anunciando lo que pasó en Egipto. En Egipto, en el cruce del mar, en todo el episodio del Yam Suf, mar de cañas. Aquí tenemos la pregunta. Dice, ¿nunca te has preguntado cómo fue que Israel pudo hacer Pesaj en Egipto? Si había oscuridad sobre toda la tierra de Egipto, no hubiesen podido celebrar Pesaj. ¿Cómo? Porque dice durante 3 días. ¿Cuándo se apartaba el cordero? Día 10. Y en esos 3 días, cordero era examinado. Si Israel no tenía luz, no podía examinar el cordero. Si no podía examinar el cordero, no podía festejar Pesaj. Luego no podía untar. ¿Cómo veían? Dice que ninguno se movió de su lugar. Y aunque podamos entenderlo como una hipérbole, se puede entender, ¿por qué no? También de manera 3 días en absoluta oscuridad donde no ves nada. No sé si alguno ha tenido la experiencia de estar en una cueva debajo de tierra, pero aquí en Almería tenemos las cuevas de Sorbas y hay un momento descendemos bastante altura hacia el interior y apagamos las luces, no se ve nada. Eso es oscuridad absoluta. No se ven, no ves tu mano, tú pones tu mano aquí y no la ves. Si tú te mueves, lo más fácil es que te rompas algo y no sales de la cueva. Entonces, la oscuridad absoluta existe. Y lo que dice el texto es que ninguno se movió. Luego, todo Egipto en oscuridad y Egipto no puede ver lo que Israel está haciendo. Recordemos que Israel va a sacrificar corderos y para Egipto el cordero es un dios. Si Egipto ve, y hay un momento que lo dice en el texto, dice, no vamos a ofrecer en la tierra la abominación de los egipcios, porque nos van a ver sacrificando al cordero y vamos, nos fulminan. Entonces no podía Egipto ver lo que Israel estaba haciendo. Israel tenía que tener luz y Dios le da esa luz para que puedan celebrar Pesaj, puedan untar, matar al cordero, hacer todo el ritual de Pesaj y quedarse en sus habitaciones donde tenían luz. Dice, nadie salga afuera. Para eso era la luz y para eso era la oscuridad. Le apagó la luz a Egipto para que Israel pudiera tener ese momento redentor. Bien, entonces sí, efectivamente, como decías allá, hay esa separación y hay un propósito redentor. ¿Por qué recibimos la luz? ¿Por qué recibimos la instrucción del Eterno? Para recibir salvación, para recibir redención. Bien, entonces ahí en Egipto es un momento que me parece paradigmático justamente de ese Génesis 1. Seguimos con otro momento que dice aquí, si quiere pasar la presentación, ahora. El edicto de Amán, en el libro de Esther, en el libro de Esther hay un edicto donde todo judío, allá en las provincias del rey, muchísimas provincias, y se dictamina el exterminio de los judíos allá donde estuvieran. Ese edicto sabemos que es revertido por Mordejai, Mardoqueo, y justamente en Esther, el capítulo 8, versículo 16, cuando reciben os podéis defender, fijaros hasta qué punto llegaba, podéis defenderos, y ahí Dios le da victoria. Dice, para los judíos hubo luz. Llegué a utilizar la palabra hogar. Recordemos que tenemos partes en arameo y aquí tenemos or, que sería la palabra luz con esta terminación, hogar. Dice, haita hogar y alegría, besimjá, y gozo y honra. Fijaros cómo asocia al hecho de que haya luz todo lo demás también. Bien, entonces, momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de honra para el pueblo de Dios, donde Dios da salvación.
algo un paralelo con el Éxodo. ¿Sí? Dos momentos donde el pueblo judío o el pueblo hebreo, en el caso de Egipto, el pueblo de Israel, estaba siendo sometido o iba a ser maltratado, como iba a pasar aquí, o había un plan de exterminio, como lo había también en Egipto, y aparece en ese momento y en ese tiempo de oscuridad, hace Dios emerger la luz, hace Dios emerger la redención, la salvación para su pueblo. ¿Mm? Así que tenemos, pues eso, la plaga de la oscuridad, el edicto de Amán, y luego tenemos también el día de Adonai, el día de Dios. Un día que está profetizado y que nos dice que será un día de oscuridad, donde el sol no dará su donde el sol no va a brillar, donde la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a ser un día de oscuridad. Pero también nos dice Zacarías, y me llamó la atención verlo en hebreo, justamente Zacarías 14:7, cómo empieza diciendo, y será día 1, Behayá Yom Ejat, ¿eh? Dice Behayá Yom Ehat. La palabra o la expresión esta Yom Ehat es justamente la que tenemos al final del versículo 5. Dice, fue la tarde y la mañana, día 1. Fue la tarde y la mañana, Yom Ehat. Entonces, de alguna manera hay una conexión a nivel de términos entre Zacarías 14:7, el día 1, con Génesis 5, el primer día, el día 1. Dice, él es conocido de Adonai. No será ni de día ni noche, ni día ni noche. Y será que a la hora de la tarde, un lenguaje asociado al templo, o al tabernáculo en primera instancia, luego al templo, que era la hora del sacrificio de la tarde, una expresión que aquí la tenéis, dice Leet Eref, Yirye Or, habrá luz, habrá Or, ¿sí? Así que vendrá un periodo de oscuridad. Bien, por eso ya va a alterar todo lo que conocemos. No será ni día ni noche, pero fijaros que aquí se dice, será día 1, Yom Ejad, pero no será ni día ni noche. Y será que a la hora de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, tendremos Or, tendremos luz. ¿En qué sentido? En el mismo sentido que tenemos Or a nivel profético en Génesis 1. Habrá salvación, habrá redención a la hora del sacrificio de la tarde. Este lenguaje es tremendo, no me da tiempo a meterme ahí en todo, ¿eh? Ya tenemos que avanzar, pero con esta frase, con este texto, ya nos daría para estar hablando otra charla, otra clase entera de esto. Entonces, bueno, muy significativo, lo dejo para que luego también vosotros podáis darle una vuelta a, a este versículo. Es increíble la conexión que tiene con Génesis. Bueno, aquí os lo dejo, el paralelo, Génesis 1:5, fijaros, yo mejad, lo que os decía, yo mejad, bien, entonces el tiempo de la tarde aparece, o la hora de la tarde, aparece también en otros textos, donde hace referencia a ese sacrificio, así que un texto pues para meditar. Así que aquí tendríamos pues estos tres momentos que os comparto, y antes de dar paso por si hay alguna pregunta o algún último comentario, quería leeros Isaías 61:1 al 3. ¿eh? Me acordaba mucho de ti, Rubén, cuando estaba escribiendo estos versículos, Kumi Ogi. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Adonai amanece sobre ti. Porque mira, la oscuridad cubrirá la tierra, y una tiniebla a los pueblos. Génesis 1. Dice, y sobre la tierra, sobre la faz de la tierra que había, sobre la faz de las aguas, oscuridad. Pero dice, y sobre ti amanecerá Adonai, y su gloria sobre ti será vista, y andarán naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y fue la tarde y la mañana, y fue el atardecer y el amanecer, Yom Ejat. Ese Yom Ejat del que nos habla Zacarías. ¿Sí? Y hablábamos, creo que fue, no sé si ayer, bueno, comento esto, de la creación de la luz, aprendemos que la separación entre la luz y la oscuridad ocurrió y volverá a ocurrir. ¿Sí? Ha ocurrido ya en Génesis 1, lo tenemos, lo hemos ido viendo a lo largo de
Génesis 5, hemos hablado de Abraham, el episodio de Noah, que ya entraremos en él, de cómo también en todos los patriarcas de alguna manera tenemos esa simiente, esa luz que tiene que amanecer de manera plena y llegará un momento, porque así está escrito, de oscuridad absoluta, el día de Adonai, donde tras ese día habrá un amanecer que ya no tendrá más noche, ya no volverá a haber oscuridad, será un periodo de luz eterna, para que nos entendamos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos como en diferentes momentos de la historia, que es cíclica, hemos dicho, Génesis 1, el primer día, Yom Hat, el día 1, para ser más correctos, se va cumpliendo vez tras vez tras vez. ¿Para qué? Para que teniendo ese testimonio en el pasado, podamos tener esa fe en el futuro. ¿Sí? Porque el futuro, la incertidumbre que viene o que ya hay, es grande. Pero la oscuridad, créanme, aún no ha llegado el periodo de oscuridad. Aún no ha llegado. Es decir, esa oscuridad que no nos veremos ni la mano, está por llegar. Pero tengamos esperanza, porque es ahí, cuando todo está cubierto por la oscuridad, cuando parece que no hay Torá, cuando parece que Dios se ha, se ha, se ha ausentado, cuando parece que ya el Mesías ya no va a hacer acto de presencia, cuando el pueblo de Dios, que es luz, parece que no actúa, que no interviene, que todo se ha apagado, es en ese momento cuando Dios dice, haya luz, y es instantáneo, hay luz. Así que Génesis 1, fijaros, nos sirve hoy. Génesis 1 nos sirve hoy para tener esperanza de cara a todo lo que ha llegado y está por venir.